Hola, ¿qué tal? Esta es la segunda parte del uso y manejo del FT3D. Eh, Esto es Charlie Delta 3, Papa Foxtrot Lima, desde la comuna de Puente Alto, región metropolitana. Ya en el canal ya tienen varios videos, como les mencionaba, sobre algunos usos específicos del equipo en WireX, alguna que otra cosa de APRS. También tenemos el video de uso general de los botones, las funciones generales del equipo. Y bueno, y ahora vamos a revisar puntualmente el menú principal. Para acceder a él se oprime y deja oprimido la tecla Display, ¿no es cierto? Y entramos al menú principal. Vamos a revisar rápidamente los menús más contingentes. Accedemos a cada uno de los menús, los vamos desplazando con la perilla superior, ¿no es cierto? Allí nos vamos desplazando y con el botón Display vamos ingresando a cada uno de ellos. Bien, en el primer menú Display tenemos la Target Location, ¿no es cierto? Que puede ser indicarnos el compás o nos puede indicar información numérica. Si es caso de compás, vamos a ir para atrás. Cuando hagamos clic en Display una vez, nos va a mostrar, digamos, la brújula, indicándonos el sentido, la dirección de nuestro corresponsal. ¿Mm? Por el contrario, si nosotros le indicamos numérico, lo que va a hacer el equipo es que nos va a entregar las coordenadas numéricas, ¿no es cierto? Ahí tenemos el ejemplo. Ya no nos aparece la brújula. Si estuviéramos en un comunicado C4FM, aquí por ejemplo nos aparecería la latitud y longitud del corresponsal. Muy bien. Volvemos al menú principal entonces. Nuevamente vamos a ir dejando los parámetros como estaban, si no se me va a desconfigurar después el equipo de las preferencias mías. En el segundo ítem, donde dice compás, ¿no es cierto? Yo aquí puedo ir haciendo clic, por decirlo, con el dedo o desplazándome con la perilla. En compás yo ingreso y puedo decirle que o me muestre el norte siempre arriba o me muestre el destino siempre arriba. Entonces aquí fijo el norte o fijo el destino. Aquí aparece llamado como heading. Pero en el fondo lo que hace es que cuando yo estoy en contacto con un corresponsal me indica hacia dónde tengo que dirigirme para poder llegar a la ubicación de ese corresponsal. Y el destino es el que se encuentra siempre apuntando hacia la parte de arriba. De lo contrario, el destino estaría en cualquier zona de acá, podría estar en cualquier zona, ¿no es cierto? Y el norte siempre estaría fijado arriba. ¿Mm? En la modalidad en la que yo lo tengo seteado, siempre mi destino va a estar arriba y esto va a ir girando indicándome hacia dónde tengo que cambiar. Bien, volvemos nuevamente al menú. Eso era en la sección de compás. Ok. Vamos a Band Scope. En Band Scope se setea la cantidad de canales que nosotros queremos setear. Pueden ser un total de 79, 39, 19 canales los que podemos escanear. Para poder ver el resultado de esto, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que estar en modo BFO. Pasamos BFO, oprimimos F, seleccionamos Scope. Tengo los dedos grandes, todo de nuevo. La F, seleccionamos Scope. Ahí sí. Pues bien, ahí está haciendo un barrido de frecuencia. Y basta con que yo me desplace, ¿no es cierto?, con la perilla para ir cambiando y ubicándome en donde pudiera haber un comunicado, porque se notaría en pantalla por haber una mayor intensidad. Muy bien, voy a detener el scope. Si le doy search, vuelve a continuar. Muy bien, back, salgo de allí. Muy bien, volvamos al menú. La lámpara setea el tiempo de encendido del display. Aquí se puede setearse más largo o más corto, ¿no es cierto?, dependiendo de la preferencia de uno. El lenguaje, no hay muchos lenguajes para escoger, si es que no me equivoco. English,
japonés, English, japonés. LCD dimmer, este es el regulador de la intensidad del display, ¿no es cierto? Más nítido, más claro o más oscuro. Luego tenemos el mensaje de bienvenida, que es el mensaje que aparece al encender el equipo. Información de sensor y versión del software. Bien. Vamos para atrás, vamos al siguiente menú que es TXRX, vamos a entrar, ¿no es cierto? Aquí tenemos el primer ítem o subítem es Mode, vamos a ingresar a Mode. En Mode tenemos tres ítems, tenemos antena ATT que no es otra cosa que un atenuador. Si ustedes entran allí y lo activan, van a habilitar el atenuador y estando el atenuador encendido, lo que va a pasar es que en sus respectivos en el BFO en el que ustedes se encontraran va a aparecer ATT. Esto disminuye la sensibilidad de recepción del equipo, la bloquea. Esto es muy bueno cuando ustedes están en su casa y tienen un equipo que está transmitiendo en la misma frecuencia del handy para no dañar la sensibilidad del equipo. Es importantísimo que ocupen el atenuador. Ahora, cuando salgan de ese exceso de cercanía, deshabilitarlo por supuesto, porque si no el equipo va a quedar muy sordo. FM Bandwidth es en donde se setea el ancho de recepción-transmisión. Por defecto viene configurado en Wide, ¿no es cierto? La práctica recomendada es operar en Narrow. Ahora, a muchos en comunicación directa con otros corresponsales les gusta operar en Wide porque tienen una mejor calidad de audio, pero es muy ineficaz a mayores distancias. Entonces, a mayores distancias es mejor que operen en Narrow porque van a tener mejor fiabilidad de la señal recibida. Muy bien, después vamos a RX Mode y aquí ustedes pueden setearse el modo predilecto, sea automático, y el equipo, a medida que ustedes cambian de frecuencia y de banda, va a definir automáticamente si el modo de operación es el idóneo FM o es AM. Esto es particularmente auto, es muy eficiente porque cuando ustedes pasan a una banda aérea, el equipo va a conmutar automáticamente a amplitud modulada. Más atrás nos hemos devuelto, vamos al ámbito de digital. En digital ustedes ingresan y aquí pueden, por ejemplo, definir la información del modo digital. Cuando ingresa algún dato del modo digital puede aparecer esa información en pantalla, ¿no es cierto? Y aquí ustedes se tienen cuánto tiempo quieren que aparezca en pantalla y si quieren que aparezca en el BFO donde ustedes se encuentran o en ambos BFO haciendo uso de toda la pantalla, adicionalmente de setear los segundos que quieren que aparezca esa información. Acá en Location Service ustedes pueden ingresar y habilitar el envío de información digital de sus equipos para que de tal manera que los corresponsales que comuniquen en digital con ustedes puedan ver, por ejemplo, puedan ver su distintivo, puedan ver la distancia en kilómetros a la que ustedes se encuentran. El Standby Beep implica que cuando una comunicación digital haya cesado, el equipo va a emitir un pequeño beep indicando que ya está desocupada. Y Digital Voice Wide, acá se habilita esa funcionalidad, de lo contrario ustedes no van a poder operar en Voice Wide. Voice Wide es transmisión digital, pero en donde ya se omiten los datos digitales de distintivo, de ubicación geográfica, de distancia, por ejemplo, y se ocupa el ancho del canal completamente para audio y genera una mejora notoria respecto a Digital Narrow. Pero no pueden operar en VoiceWide si no lo activan desde acá. Más tarde es cosa de ustedes si quieren transmitir en VoiceWide o en Digital Narrow. Por eso acá en la función Mode ustedes pueden pasar de Digital Narrow a VoiceWide a libertad, pero no podrían pasar a VoiceWide si no lo habilitan en el otro extremo. Bien, volviendo al menú donde nos encontramos TXRX, ya terminamos de ver los ítems de digital, vamos a devolvernos, vamos a audio, ¿no es cierto? En audio vamos a entrar y aquí tenemos la ganancia de micrófono, la posibilidad de mutear el equipo, la posibilidad de recibir radio musical y activarlo desde acá, ¿no es cierto? Porque aquí nosotros tenemos dos VFO y puede que recibamos un comunicado de radio
¿no es cierto? Y eso va a interrumpir la recepción de la radio musical. Acá se setea el tiempo de stand-by después de una interrupción. ¿Mm? De esa manera podemos escuchar música mientras que no hayan comunicados radiales en el momento. Seteamos los parámetros del Vox también, ¿no es cierto? Su sensibilidad seguramente. Acá se activa y también se setea el delay. El delay con el que pasa a RX en la medida de que no haya modulación. Y en recording, acá ustedes pueden setear qué banda es la que quieren grabar, ¿no es cierto? Y si va a estar activo o no el micrófono de ustedes. ¿Por qué? Porque este equipo tiene la particularidad de que cuando tienen un comunicado de radio acá en Function, ustedes pueden ir a la sección Rec y pueden grabar lo que se está escuchando allí. Pero también pueden grabar lo que ustedes hablen allí. Por eso es que en el menú se setea la banda que quieren grabar, puede ser la A, la B o ambas, y si quieren grabar también el audio de ustedes. Todo esto queda grabado en la tarjeta CD del equipo. Bien, pues ya concluimos con audio, ya concluimos con TXRX. En la sección de memory no voy a entrar en muchos detalles, pero acá se setean los nombres de los bancos de memoria, si quieren proteger algunos, si quieren excluirlo del escaneo, si quieren sobreescribir un banco de memoria y si quieren trabajar con grupos de memorias, porque los bancos son grupos de memoria y de aquí para abajo se refiere a los canales de memoria puntualmente. ¿Mm? Pero no voy a entrar en este detalle porque sería muy largo y latero. Basta decir que esta función es muy habitual ocupar, el memory skip. Basta con que ustedes se encuentren en una frecuencia específica dentro de su banco de memoria. Ustedes tienen todas estas memorias programadas, pero hay una que quieren que el equipo no la escanee cuando ustedes activen el escaneo. Si quisieran omitirla del escaneo, vienen justamente aquí a esta sección, Memory Skip, y aquí le dan un on y a partir de ese momento esa frecuencia en la que ustedes estaban va a quedar excluida del escaneo. Si quieren volver a incluirla tienen que volver al mismo lugar y aplicar off. Volvemos al menú, vámonos a Signal Link, ¿no es cierto? Y aquí tenemos, este es un menú muy interesante, yo les recomiendo leer el manual, la verdad, porque para que se vayan interiorizando, yo aquí lo tengo por defecto en Tone Search, pero aquí el menú este parte por Bell, ¿no es cierto? Y aquí uno puede seleccionar la habilitación de un ringer, de una campana, ¿no es cierto? Típica campana que se activa, por ejemplo, al momento de que ustedes tienen un equipo con tono Squelch, tanto transmisión como recepción, y alguien entra a la frecuencia y les abre el tono, se puede habilitar un ring. Acá se establece los códigos de naturaleza digital, se les denomina digital, ¿no es cierto? Los DCS, ¿no es cierto? Este DCS Inversion desconozco de qué se trata, la verdad. Me da la impresión que aplica un DSS distinto, diferenciado para RX respecto del TX. Acá seleccionamos las funciones de DTMF, ¿no es cierto? Es un detalle más técnico que yo particularmente desconozco, no trabajo mucho con DTMF y por lo general cuando envío algún tono DTMF lo he hecho sin modificar ninguno de estos parámetros y ha funcionado perfectamente bien. Pager también no podría decirles en qué consiste, son cosas que yo ocupe y que la gran mayoría de nosotros esté ocupando. PR Frequency también. Squelch Level, este es importante, ¿no es cierto? Porque el Squelch Level, lo podemos setear acá desde el menú, pero también sabemos que podemos activar el seteo desde el botón lateral. La indicación del S-Meter, ¿no es cierto? En relación al Squelch se puede habilitar desde acá, pero es completamente inútil, no tiene ningún sentido ver el nivel de Squelch que tenemos en pantalla. Squelch Expansion no sabría decirles, consulten en manual el tipo de Squelch. El tipo de Squelch debiera de... a ver... Claro, acá. Esta es una función muy habitual. Acá ustedes pueden setear un tono de transmisión, ¿cierto? Para activar un repetidor. Acá ustedes pueden setear un tono de transmisión para activar un repetidor y a la vez que el tono sea de recepción.
de tal manera que mientras ustedes no reciban ese tono, el equipo no va a abrir la escucha. En vez de trabajar con estos tonos convencionales o CTSS, pueden trabajar con los tonos digitales que son los DCS, ¿no es cierto? Y bueno, y ya aquí hay otras funcionalidades que en lo particular yo no les podría decir. Como les digo, hay que consultar el manual. Es un equipo muy completo, a diferencia de otros equipos móviles como el FTME 300, 350, 400. Este Hunt incluye una infinidad, está pero abarrotado de funciones variadas. Y bueno, en el menú 11 nosotros activamos, ¿no es cierto?, la función de tonos, pero acá en el menú 12 en donde nosotros seleccionamos el tono que queremos. ¿Ok? E incluso nos permite practicar el escaneo a través de este botón Search, pero para eso es necesario que hayan estaciones que estén transmitiendo. Ahora, ¿cómo buscar el tono? Si una estación, a ver, si ustedes quieren saber el tono de un repetidor, por ejemplo, puede que el repetidor tenga en su transmisión habilitado el mismo tono que ocupa para la recepción, pero no necesariamente tiene que ser así, y probablemente el repetidor ni siquiera transmite un tono. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es que tienen que tener la suerte de tener un corresponsal que esté activando el repetidor, que a ustedes les conste que lo esté activando y tener a ese corresponsal dentro del alcance de ustedes. Entonces ustedes se ponen en la frecuencia de entrada del repetidor, que va a ser la frecuencia de transmisión del corresponsal, y allí ustedes se montan acá, le dan un search y mientras que él esté modulando, el equipo acaba de detectar cuál es el tono. Muy bien, volvemos. eh, bueno, aquí trae el tone search, se parametriza. Acá en tone search, ¿no es cierto? Uno puede setear, digamos, algunos parámetros. Eh, Acá se setean las alertas meteorológicas, que acá en Chile este servicio no se ocupa porque no hay un servidor de alertas meteorológicas que se emitan por radio. Eso aplica en Norteamérica. En funciones de escaneo tenemos varias funciones del escaneo, que si es que cuando está escaneando se detiene en una estación encienda la lámpara, que si queremos si queremos el tiempo de espera en cada uno eh, de los escaneos, el restart, perdón, acá el escaneo vuelve a iniciarse después de 2 segundos, ¿no es cierto? Este DM time, la verdad es que no sabría decirles, habría 5 segundos, habría que consultarlo en el manual. El tipo de resumen del scan, si va a ser al momento de escuchar una persona, va a guardar 5 segundos o va a continuar en escucha mientras que haya un comunicado. Cuando el comunicado se corte, va a continuar escaneando. ¿Mm? Ahora, el scan white ¿qué nos permite el scan white? El scan white es... acá podemos setear que nos escanee toda la memoria, ¿no es cierto? Todos los channels, o que si queremos que escanee solamente la banda en la que nos encontramos, o pudiera escanear todas las bandas, lo que haría un escaneo demasiado largo. Y por lo general yo lo tengo seteado de esta forma. Yo lo tengo seteado para que en la modalidad de BFO me escanee solamente la banda en la que me encuentro. Si estoy en la banda de 144, va a escanear desde 144 a 148, no más. Si yo me encuentro en UHF, va a escanear dentro del rango de UHF. ¿Mm? Pero yo podría decirle que me escaneara todas las bandas. A ver, claro, todas las bandas o solamente la banda en la que me encuentro. Pero esa función es lo más práctico. ¿Mm? Y en relación al modo de memoria, yo le tengo establecido que me escanee todos los canales de memoria, aunque podría escanearme solamente los canales que estuvieran dentro de la banda en la que me encuentro y no así el resto de los canales que estén fuera de esa banda. ¿Ok? BankLink, desconozco en qué consiste, pero ojo, que estoy mencionándoles o tratando de mencionarles solamente lo esencial, lo que habitualmente solemos ocupar, lo principal en este equipo. Y algunas cositas que a lo mejor no son tan principales, pero que domino y que es importante mencionarle. Acá en GM, en Group Mode, hay algunos parámetros que se pueden setear, pero en realidad nada de esto es relevante setearlo. No hay nada que tengan que trabajar aquí a través de este menú. Ya, en el menú Wirex
¿no es cierto? Aquí ustedes tienen varias cosas interesantes porque en RPT WireX Frequency, ¿no es cierto? Ustedes pueden definir a que va a ser la frecuencia que ustedes tengan en donde él se va a montar y ustedes oprimen la X y sobre esa frecuencia va a intentar activar el modo WireX. O pueden setear acá para que cuando no importa en la frecuencia que ustedes se encuentren, solamente al apretar la X, el equipo va a conmutar a esa frecuencia automáticamente. ¿M? Pero manual es lo mejor porque de esa manera ustedes se posicionan sobre la frecuencia del nodo en el que se encuentren y oprimen la X y se va a conectar sobre esa misma frecuencia. En Search Setup asigna una prioridad de búsqueda dentro de WireX porque ustedes podrían hacer las búsquedas basándose en el historial de acceso o por actividad. Yo prefiero por actividad porque así los resultados que me entrega van a estar siempre ordenados de mayor a menor. ¿De mayor qué? De mayor cantidad de participantes dentro de un room, porque a nadie le interesa entrar a un room en donde no haya personas. Bueno, continuando con las funciones acá. Acá podemos editar las categorías, ¿no es cierto? Las etiquetas. Acá ustedes pueden crearse un ordenamiento como gusten. Yo creo dividirlos por regiones del planeta, ¿no es cierto? Y designar un ítem exclusivo para salas que yo sé que operan sobre WireX, ¿no es cierto? Y otros, ¿no es cierto? Pero acá ustedes podrían definirlo por nodos. Podrían poner en la categoría 1 el nodo del amigo Pedro, en la categoría 2 las memorias a las cuales ustedes han accedido en el nodo del amigo Alejandro. Eh, Eso ya es cosa de ustedes, pero en el fondo estos son categorías en donde al interior de cada una de estas categorías ustedes estas las pueden renombrar, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Basta que ustedes entren a alguna de ellas y ahí ustedes la renombran, ¿no es cierto? Y son categorías donde ustedes a la postre van a almacenar favoritos de salas de WireX o de nodos C4FM. Más abajo en Remove, ahí ustedes pueden quitar nodos o salas. Y en DGID, en realidad no. Acá ustedes pueden definir el group mode sobre el cual quisieran trabajar, pero esto déjenlo como estaba en automático porque no les va a dar ningún problema y esto aplica más bien cuando comienzan a trabajar con grupos digitales, porque la gran mayoría trabaja sobre el grupo digital 00 o por defecto. Pero podrían crearse grupos digitales en donde sobre una misma frecuencia haya un grupo que esté trabajando con el ID 01 y otro grupo en la misma frecuencia con el ID 02. ¿Mm? Entonces acá ustedes pueden definir qué es lo que quieren, digamos, escuchar o poder escanear, o visualizar. Bien, pues salimos de WireX, ¿no es cierto? Nos vamos a Config. Aquí en Config tenemos, también les recomiendo consultar el manual porque este es un apartado muy importante. Está el grueso de las configuraciones, está por acá. Tenemos el apagado automático del equipo que se puede setear, ¿no es cierto? A X cantidad de horas o minutos, ¿no es cierto? Tenemos el bloqueo de canal ocupado, ¿no es cierto? Si quieren sobremodular o no sobremodular, y aquí el equipo se los va a permitir o no. Tenemos la configuración de los BIP para que suenen, ¿no es cierto? Los BIP una vez que se detiene un escaneo, ¿no es cierto? O cuando ustedes oprimen las teclas, ¿no es cierto? Está el nivel del volumen del bip, que es el que ustedes están escuchando en este momento. Tenemos el LED, ¿no es cierto? La configuración del LED, si quieren habilitar los LED que están acá arriba para que se activen toda vez que entra la recepción, toda vez que ustedes transmiten. Todo, por supuesto, esto genera más consumo de energía. El tipo de reloj, lock. Acá se establece qué es lo que se bloquea con el botón de power. Una pulsación leve permite bloquear solamente las teclas y el dial, solamente el PTT o las teclas y el dial nuevamente. Entonces acá va a bloquearme solamente las teclas y el dial, que es lo que nos interesa de fondo en realidad. Después el timer es... Esto es para que el equipo se encienda a una hora específica y el equipo se apague a una hora específica.
password. Me imagino que es para ponerle password a la tarjeta de memoria o al equipo. Mm, PTT delay. Claro, acá se genera unos cuantos milisegundos de delay del PTT, pero no lo he probado. Me imagino de que esto es es para aquellos corresponsales que comienzan a hablar antes de apretar el PTT, y a veces el comunicado, las primeras letras del comunicado les salen cortadas, pero eso es solamente una especulación. Luego, RPT ARS. Esta es una función importante. Aquí ustedes activan o desactivan la función de Automatic Repeater Shift. Entonces, cuando ustedes están en modo BFO y se ponen en una frecuencia determinada, si la frecuencia está dentro del rango radiofusionado en donde se supone de que corresponde al rango de repetidores, acá automáticamente al petetear el equipo va a pasar o no va a pasar a el offset preprogramado. Es decir, si ustedes se ponen en 100, vamos a hacer, acá yo lo tengo desactivado, pero si yo me pusiera una frecuencia repetidor, por decir algo, 146, 147, 360, al tener activado el ARS, automáticamente el equipo va a activarme el offset. Entonces, cuando yo transmita, se va a pasar a 960 automáticamente, porque va a detectar que una frecuencia dentro del rango correspondiente a repetidores y que necesito un offset. Entonces, solamente me deja la tarea de activar el tono correspondiente. Para eso es el ARS. Yo lo tengo desactivado porque no me gusta que el equipo haga cosas que yo no le pido. Eh, Particularmente porque cuando uno trabaja en frecuencias directas, esta cosa juega malas pasadas, por eso lo tengo desactivado. El shift se define acá en repeater shift, ¿no es cierto? Sin shift, con shift negativo, con shift positivo. ¿Ok? Más abajo tenemos la frecuencia, ¿no es cierto? Y acá podemos definir los 600 kHz o los 5000 kHz, los 5 megas según la banda. En VHF suelen ser 600, 5000 en UHF, en fin. Eh, CyberX, no sabría decirles a qué función cumple. El step, este es el paso, es el salto de frecuencia. Cuando están en BFO, acá yo lo tengo definido en 5 kHz, pero en realidad es un absurdo porque yo debiera trabajarlo en 10 kHz, que es mucho más práctico. Son muy pocas las estaciones que en BFO se posicionan en frecuencias tipo 235, entonces mejor seteado en 10 porque casi nadie anda en frecuencias fraccionales. Casi todos están en terminación cero. Así que el step permite que el escaneo sea más rápido y eficiente cuando ustedes lo setean en 10 kHz. Muy bien, vamos para atrás nuevamente. Después tenemos la fecha y la hora, ¿no es cierto? Los ajustes, y acá podemos setearlos manualmente. El TOT, ¿no es cierto? Siempre es importante tenerlo activo no más allá de 2 minutos, para que es el bloqueo de la transmisión, por si es que se les queda el equipo transmitiendo permanentemente o si es que ustedes se extienden demasiado en un comunicado. Muy bien, pues. Vamos al menú de APRS. Ay, 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 se ha hecho un poco largo el video.